Nosotros nos metimos en la mañana con el micro como todos los jueves, hoy un poquitito más retrasados, pero firmes aquí con el médico veterinario Marcelo Pellegrini, matrícula 2344, al cual le damos la bienvenida. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Damián. Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, y en esta oportunidad, Marcelo, vamos a estar hablando de los feedlot. Feedlot, sí. Feedlot significa engorde a corral. Se usa más para bovinos. O sea, el bovino nace el ternero en un campo criado a pasto. En esta zona casi no hay cría, salvo algunas cañadas, algunos bajos, pero no hay cría. Entonces se compra ese ternero recriado ya de la zona donde se cría. Un ejemplo, la cuenca del río Salado. Ahí hay mucha cría, o bueno, de otras zonas, de Chaco o el norte. El único impedimento que hay ahí es mucho flete para traer el animal acá. El feedlot es algo, viéndolo desde el punto de vista económico, por eso se hace así. En un tiempo fue muy rentable, ahora no es rentable, pero bueno, quería... O sea que el feedlot, digamos, es directamente, vendría a ser, para que lo podamos identificar, es el engorde de un animal. De un animal, casi se usa para bovino. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Ya que mencionamos la cuenca del río Salado, ahí está la gente que cría terneros, o sea, tiene las vacas de cría, nace el ternero, se cría hasta los 120, 140, 150 kilos, y entonces después hay comisionistas que venden esos terneros, y la gente, pongámosle de Montemaíz, compra esos terneros. Trae la jaula con 50 o 100 terneros, lo que compre. Esos terneros llegan acá al campo con 140, 150 kilos que fueron recriados a pasto porque estaban con la madre. Acá tenemos que cambiarle el hábito de la alimentación, porque si lo vamos a engordar a corrales para que se engorde más rápido y bueno, sea rentable, sea productivo. Es decir que el engorde tiene que ser lo más rápido posible. Lo más rápido posible. En un corral están 90 días, 95 días, 100 días máximo, más de eso no pueden estar. ¿Y el animal más o menos en qué edades puede rondar? Más o menos son 6 meses, 8 meses, pero la edad no importa, sino los kilos. O sea, va a estar con la madre hasta los 120, 150 kilos. Ah, bien. Y después acá va a estar hasta casi los 300, 330 según la faena. Entonces ingresa el animal acá en los corrales, que son corrales ya adaptados en cuanto a medidas. Se hace un cálculo matemático que son más o menos 20 metros cuadrados por animal, y como máximo se colocan 200 animales por corral. 20 metros cuadrados, 200 animales por corral. Más de eso no se aconseja por la competencia, por la cantidad de comederos y bebederos que tengo que tener. Entonces son 200 animales como máximo por corral, y las medidas del corral tienen que ser 20 metros cuadrados por animal. Lo que te exige ambiente es que también tenemos que hacer hincapié en el bienestar animal, que eso lo dejamos entre comillas, claro, porque bienestar animal, el animal no quiere estar encerrado al rayo del sol. Exactamente. Si el animal hablara, lloraría todo el día. Bueno, ambiente que te exige que se hagan sombras, se hagan baños por aspersión. Sombras imposibles porque el árbol se seca. El baño por aspersión son que los animales van pasando bajo como una especie de lluvia, en los corrales se hacen se colocan una manguerita y con una bomba, bueno, no lo tiene nadie, pero bueno, se debería hacer. La sombra por árboles no existe tampoco, porque adentro del corral se seca el árbol, y por fuera tenés que darle mucho espacio, porque la urea que elimina por orina me seca el árbol. Entonces son más o menos de donde está el corral, unos 3 metros, tengo que tomar distancia para hacer la plantación de árboles. Claro, acá en un campo que sale muy caro, nadie va a poner un árbol para sombra, porque es muy costoso. Entonces fue muy rentable sin mirar el punto de vista del bienestar animal. Bueno, desde que llega el animal se ingresan, se colocan en esos corrales. Bueno, la medicación es antiparasitarios,
como está en una zona donde va a estar siempre permanentemente estresado, o sea, las defensas muy disminuidas, entonces se colocan elevadores de defensas. Eso apenas llega. A los 3 o 4 días, 5 días, si se ve que no hay ninguna patología, que están todos bien, se le colocan las vacunas respiratorias. A la semana las clostridiales y a la otra semana otra dosis de vacunas respiratorias. Para esto van 20 días, más o menos. Para todos estos medicamentos. Desde que ingresó hasta que terminó el último plan sanitario, la última vacuna, son 20 días. Justo coincide con la adaptación, porque ese animal venía comiendo pasto. Estaba con la madre en un campo comiendo pasto. Y en un bovino que la digestión la domina una flora bacteriana que está en el rumen. Nosotros tenemos que adaptar a ese rumen a la nueva dieta. No podemos darle, por ejemplo, la dieta de un bovino encerrado es a base de maíz con un concentrado que se compra en las fábricas que producen eso. Casi todos los filotes es así, maíz con concentrado. Entonces, si el animal nunca había comido maíz y yo le doy maíz de lleno, se muere, 100%. Entonces yo tengo que hacer una adaptación. ¿Cómo se hace la adaptación? Se coloca el rollo de pasto seco y se hace un cálculo matemático. ¿Cuánto debe comer ese animal? El 3% de lo que pesa. Entonces hago un cálculo, 3% por 200 kilos que pesa, son 6 kilos de materia seca por día. Por el número de animales me va a dar tantos kilos que yo tendría que darle maíz con concentrado. Bueno, no le voy a dar eso, porque yo le voy a poner un rollo. De esa cuenta, que un ejemplo, vamos a poner un número, tenga que darle 1000 kilos por día de maíz con concentrado, yo le voy a dar el 25%. El resto rollo. Por 5 días. La semana en un filo no son de 7 días, son de 5 días. O sea, 5 días, el 25% de esa cuenta. Los 5 días siguientes, el 50%. Los Claro, 5 le va días agregando le el voy 25%. agregando el 25% hasta que sean En un mes tiene que tener el 100%. Exacto. Ahí, cuando yo tengo los 20 días de adaptación, el rollo se saca y se le da hasta que se lleve a faena maíz con concentrado. Nada más. Hay animales que no se pueden adaptar. Yo, como particular, ¿no?, le sugiero a los productores colocar un 2,5% de pele de alfalfa para aplacar esa acidosis, porque el animal vive permanentemente con acidosis. Entonces, ese 2,5% de pele de alfalfa me controlaría, o sea, la fibra esa me controlaría la acidosis. Perdón, Marcelo, ese maíz que se le da no es maíz común, sino que tiene algunos productos químicos, algo para el gordo, ¿no? No. Maíz con el concentrado, que lo compran en cualquier planta de alimentos balanceados. Bien. Y yo, como sugerencia, pero eso particular mío, le sugiero un poquitito de pele de alfalfa, que es más o menos el 2,5% de la dieta. Bien. O sea, la bolsa de pele de alfalfa pesa 25 kilos, una bolsa en 1000 kilos de alimento. Mezclado, bueno, y eso es lo que se da. La alimentación en verano se sugiere dar, o sea, se debe dar mitad a la mañana y mitad a la noche. De esa cuenta matemática que dijimos, un ejemplo, 6 kilos por día, 3 kilos a la mañana y 3 kilos a la noche. Hay veces que no se puede dar, porque el empleado está trabajando en otra cosa, o porque no tiene tiempo, entonces, ¿qué hace? La mayoría le da a la mañana. Error. En verano es un error, porque el animal come, se llenó, a la tarde es un calor de 30 grados, 40 grados, y esa fermentación en el rumen lo termina matando, porque adentro del rumen tiene 60 grados. Claro, doble. Entonces, según el clima se debe alimentar, si no se puede dar la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, en verano se sugiere dar a la tardecita y en invierno a la mañana. Las patologías, casi en un 90% son respiratorias. ¿Por qué? Porque el animal vive por la alimentación en un medio ácido y al estar permanentemente parado en un lugar donde hay polvillo, vive parado arriba de las fecas, vive respirando constantemente pegado uno al otro. Entonces las patologías en un 90% son respiratorias. Por eso se le colocan 2 vacunas, 2 dosis para enfermedades respiratorias, para prevenir eso. Con 2 vacunas más el elevador de defensa y todo, se enferman igual.
Marcelo, esos animales de feedlot, ¿tenés idea más o menos desde cuánto tiempo vienen trabajándose así de esa manera? Sí, cuando alguien inventó el ternero bolita, año 95 creo que fue. El ternero bolita le decían porque le dan maíz con un balanceado de una empresa que lo fabricó, que era el ternero recién destetado, 90 kilos, 100 kilos, y ya le empezaban a dar ese producto. Y le decían bolita porque los criabas tan rápido que quedaba una bolita. Claro, quedaban redondos. Porque antes la faena era permitida a cualquier kilo, no había un tope. Ahora no, tenés que pasar un kilaje. Bueno. Es decir, tampoco hace tantos años, si bien en el 90 y pico... 95 por ahí fue. Claro, estamos hablando de poco más de casi 20 años aproximadamente. Claro. Tampoco es una locura de tiempo. Pero digo, en definitiva, estos animales... si uno va al tema del engorde, hay muchas cosas que, por ejemplo, el alimento, muchas cuestiones que tienen cosas... Claro, lo que pasa que más allá del alimento natural, que sería el maíz o la base principal, tiene todo lo que tiene que ver con la concentración energética, claro, que es ahí en donde se pone el pero. Exacto. Claro, y exacto, la cantidad de vacunas y cosas que se le ponen, ¿no? Se debe colocar, sí. Mínimo dos dosis de respiratorio y una de las clostridiales. Claro, a lo que yo voy, que no es la carne natural que uno esperaría, me parece, no sé, me da la sensación. Sí. Tiene algunos beneficios. Por ejemplo, la carne es más ácida. Al ser más ácida, está menos propenso a contaminación. La carne es más roja, o sea, entra más... No es que hay diferencia en cuanto a la calidad nutricional. Ajá. Si vos la ves, es más roja. La carne a pasto, de animal alimentado a pasto, es más negra, más oscura. Claro. Está bien, estamos adentrándonos, vamos a explicarle a la gente, estamos adentrándonos qué es lo que significa el feedlot, claro, cómo se trabaja en el feedlot, porque exacto, en la actualidad sabemos que hay gente que es vegana, que es vegetariana, exacto, que odia este tipo de procedimientos, sí, uno lo entiende, y de hecho, justamente Marcelo recién algo hablaba del tema del cuidado que tiene que tener también el animal dentro de esos lugares, claro, que a veces se cumple y otras que exacto, no. Es algo, insisto, acá se miró la moneda. Claro. No el bienestar animal, nada, ni la naturaleza, nada. Fue rentable en un momento, hoy casi no es rentable. De hecho, se han cerrado muchos feedlots. Cuando era rentable, bueno, le damos para adelante, no había nada prohibido, le damos. Y así fue. De hecho, hay los muy grandes que siguen estando de esta manera, otros han modificado. El que tiene campo propio, bueno, modificó la dieta también para hacerlo más barato, hace silo de maíz, entonces le da un porcentaje más de fibra. Bueno, pero en fin, un feedlot es engorde a corral. Yo quisiera, si el animal hablara, le pregunta, ¿te gusta estar encerrado al rayo del sol? Seguramente va a decir. No, y menos que te diga que después te llevan al frigorífico. Claro, menos, no, pero no hay nada para estar contento. Exacto. ¿En qué tiempo? Desde que 90 días. 90 días. 90 días, 100 días máximo. En 90 días ya tenemos un animal para faenar. Sí. Claro, sí, es un proceso la conversión rapidísimo, claro. A comparación de lo demás, cuando eran tierra firme, con pasturas 2 años. Y todo. Antes eran 2 años. Claro, 2 años contra claro, pero 90 meses. Días de que yo lo entré. Lo desteté a los 6 meses, sí, 8 meses, recién ahí lo ingreso. Y después tengo 3 meses más. O sea, es casi al año se debe faenar. Cuando antes eran 2. En mitad de tiempo. Mitad de tiempo, de lo que llevaba un proceso exacto, normal, común o natural. Claro, un proceso acelerado del 100% exacto, prácticamente. Exacto. De esa por eso fue muy rentable. Hoy, con el precio del maíz y esas cosas, los fletes, ya no es tan rentable. Claro. O casi no es rentable. Salvo los que tienen campo, mucho campo, y entonces, ¿qué hacen? Pueden abaratar un poco esa dieta en base a silo y otras cosas. Pero el feedlot original, que era maíz con concentrado, hoy está finito, el número. Bien. Entonces por eso se dejaron muchos. Bueno, las enfermedades respiratorias en un 90%, como dije. El metano que elimina en la eructación el bovino es agresivo, y como están respirando permanentemente eso, hay irritación de las vías respiratorias, y las enfermedades más comunes en un 90% son neumonías. De hecho, hay muerte por neumonía. ¿Son habituales las muertes dentro de estos feedlots? Sí. 90% por neumonía.
Claro, porque es como el ser humano, algunos tiene organismos más preparados y otros no tanto. Exacto. Si nosotros nos encerramos en un galpón a la misma concentración que tiene un bovino, seguro que nos vamos a enfermar de neumonía, porque estamos respirando pegado al otro. Y según como está en mi defensa, por un estrés, por nervio, por lo que sea, me bajan las defensas y la bacteria que me eliminó vía aerógena la otra persona también me va a enfermar a mí, porque no tengo defensas. Por eso es muy importante controlar el estrés del animal. Se sugiere siempre el bienestar animal, que es sombra, ojo con la hipertermia. Acá en un filó cerca de Isla Verde tuvieron que ir los bomberos a regar, a mojar a los animales. A los animales, pues se morían. Sí, fue el verano pasado. Claro, porque eso debería tener preparado el propietario, ¿no? Tiene que tener preparado lo que decías anteriormente, la pulverización para los animales. Exacto, no llegar a ese extremo. He visto en un campo hace algún tiempo que lo tenían, por ejemplo, habían hecho con un caño, y debajo de ese caño, muy casero el sistema, con una manguera que la habían agujereado y bueno, cuando prendían la bombita circulaba el agua por ahí y largaba como la lluvia, ¿no? Exacto, si no le compras los picos de las fumigadoras, también te hace una aspersión, y si no los zapitos esos que se usan en los jardines para regar el jardín, con eso funciona de día y sale $2. Claro, no hay que hacer una gran inversión para darle por lo menos esa mínima comodidad. Y tampoco tener la bomba todo el día prendida, en los focos de calor, que de las 11, 12 del día hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué pasa con la ganadería en nuestro país? Se empleó el sistema de feedlot, pero si ahora aquellos que dejaron de tenerlo, ¿volcaron la ganadería al campo o no? ¿O siguen teniendo el campo para la siembra? Porque en esta zona es siembra. La facilidad que le dio al agricultor fue eso, ¿no? El hecho de decir, a ver, yo no utilizo esta porción de campo para la pastura o para el animal y sí lo vuelco a la siembra. Exacto. Pasó eso. Y eso después ya no se recuperó más para la ganadería, se quedó así. Pasó así porque en unas épocas pasadas, no vamos a mencionar que el presidente estaba, pero bueno, se dijo una frase que yo no le voy a quitar la cultura a los argentinos del asadito dominical. Entonces se cerró la exportación y se consumió todo. Bajó el stock ganadero, pero abismalmente. Claro. Y en este país, en todo el mundo, es oferta y demanda. Cuando no había más, aumentó. Y hoy tenemos unos precios de la carne bárbara. Exactamente. Porque eso no se recupera como los conejos, ¿eh? Es lentísimo. Es lento, claro. El hecho justamente, un poco lo que mencionaba Griselda, de que hoy tenemos nuestro sector, por lo menos nuestro lugar, es más de siembra, ¿no? Más de siembra. Pero tiene que ver también con la baja de precio también de la carne. Entonces los productores dicen, vamos más a la siembra de cereal y no renegamos con esto, ¿no? Pero fue porque anteriormente no era rentable. No era rentable por esa cultura, esa frase. Entonces, al no ser rentable, ¿qué hizo? La gente se volcó a la soja porque era lo único rentable. El maíz era imposible. Si te iba mal una cosecha por maíz, te fundías. Entonces, el 90% soja y soja. Cuando dejaste la ganadería, no volvés más. Porque después la inversión que tenés que hacer es muchísima, desde aguadas, alambrados y comprar de vuelta el ganado. O sea, la gente también, la gente para trabajar con eso bueno, también. Ese otro punto, perdió la costumbre. Si no, el animal te da mucho más trabajo que la soja. Pero bueno, y esa cultura del trabajo, del campo, de la ganadería se perdió. Se perdió, exactamente. Entonces ahora no vuelve más. Bueno, entonces cuando arrancó de nuevo a ser rentable, se volvieron a los feedlot. Y el feedlot, bueno, es eso hasta que hoy ya casi no es más rentable, por los fletes que tenés, por el costo del maíz, o sea, es finito. Bien. Bueno, para observar a los animales, que es algo que siempre le educo yo a la gente, nunca meterse dentro del corral, porque el corral es su casa. Entonces vos para observar si tiene neumonía, si tiene esto o lo otro, siempre de afuera. Es increíble cómo cambia la actitud del animal cuando vos cruzaste el alambrado. Ya no es el mismo. Entonces siempre apoyarse en el alambrado, estar media hora observando. Si hay dificultad respiratoria, si uno está aparte, si camina de una forma, camina de la otra, si se acercó al comedero, si no. Cuando vos te metiste adentro, el animal cambió la actitud, porque le está invadiendo su casa. Entonces ya no podés observar
o palpar, digamos, esa forma de respirar o cómo camina, porque te está invadiendo. Entonces, una vez que vos de afuera focalizaste el punto, ese animal está enfermo, después sí me meto adentro. Esa es una. La otra, se sugiere quincenalmente, cada 20 días, hacer limpieza. Es difícil, pero se debe hacer limpieza. Con un rabasto, que es más, te lo pide ambiente. Yo estoy acreditado en ambiente y siempre tenía que hacer ese trabajo, o sea, pedirle que lo hagan. Eso te iba a preguntar, Marcelo, porque vos tenés muchas acreditaciones para muchos trabajos. Sí, teleambiente, sí. Sí. Y bueno, claro, porque me habían preguntado en alguna oportunidad, digo, no, las he visto, me las habían mostrado muchísimas acreditaciones. Claro, yo estoy en cerdos, en brucelosis, tuberculosis, pequeños rumiantes y ambiente. En ambiente te exigen que vos, ¿qué haces con esa materia fecal? Porque si no, el animal está constantemente parado ahí. O vive arriba. Entonces se debe, con un rabasto, sacar eso y hacer un acopio de eso, de ese producto. Se debe estacionar en una zona determinada del campo y después usar para, por ejemplo, para la fertilización. Eso se debe hacer. Otras patologías que hay, que son mínimas, es queratoconjuntivitis, más en otoño, porque está toda esa materia fecal que es pasto, o sea, muy finito, y vuela con el viento. Entonces el bovino, al estar todo junto, siempre en eso seco, se va a los ojos. Entonces me hace queratoconjuntivitis. La bacteria se llama Moraxella. Entonces, ¿cuál es el foco más infeccioso? El poste o la varilla, porque el animal no tiene manos para rascarse, entonces se rasca en el poste. Entonces siempre se sugiere los postes, las varillas, desinfectarlas. Sí, aparte si te acercás a ver, siempre están los pelos de los animales que están pegados ahí. Exacto. ¿No? Y bueno, para eso vienen vacunas también, vienen aerosoles, hay que agarrar el animal, se le pone el aerosol. O sea, es vivir constantemente con la jeringa en la mano y los medicamentos, cosa que en el campo no pasaba así. Había 2 medicamentos, la ivermectina y la terramicina, que era para todo, y con eso se solucionaba todo. Ahora no, ahora tenés que tener un arsenal de medicamentos para, para estos animales que están en un feedlot. Exacto. Y la otra que hay es cuando hay clima, o sea, con lluvia, que hay barro. Imagínate, los animales están siempre parados en el barro. Entonces, las pezuñas siempre enfermas. Se llama el pietín o se le hace una especie de crecimiento de la pezuña que le dicen zapatollino, porque el animal camina así porque le duele, entonces se crecen las pezuñas. Para eso, bueno, tratarla también. Es una bacteria que se llama Fusobacterium. El tratamiento es, se desinfecta la tierra con cal y se dejan parados los animales arriba de la cal para que se limpien, se desinfecte la zona y bueno, antibióticos vía inyectable. Claro, la cal le quema un poco todo. Claro. Entonces, bueno, de así se van midiendo los pesos quincenalmente, cada 20 días, para ver cuánto rinde. El aumento diario es 1,4 kg, 1,5 kg, 1,6 kg, según qué raza. Si son razas índicas, los cebuinos, que son más gastadores de energía, el aumento diario es 1,1 kg, 1,2 kg, porque gasta mucha energía. Claro. Los británicos, que son más dóciles, concentran más. Entonces el aumento diario es 1,4 kg, hasta 1,6 kg. ¿Esos son los que se ven más en los feedlots? Sí. Salen, cuando vos lo vas a comprar, es un poquito más caro, claro, el animal, pero el rendimiento es mejor. La calidad de la carne es mejor. Llegado los 90 días, 100 días, se venden. Ya están listos. Y bueno, hay un precio, cuando vos compras entre la hembra y el macho, la mayoría quiere el macho, porque la hembra se termina muy rápido. Si vos trajiste una hembra, no la podés encerrar una hembra a los 120 kilos, porque a los 200, 250 kilos la terminaste y no te da el peso de faena permitido. Entonces el macho sí te da más tiempo, porque para terminar le necesita más y le podés meter más kilos al macho. Claro. Ahora en el macho hay un problema, que si vos no lo castrás, convierte más. Un macho convierte 1,4 kg, 1,5 kg. Un macho castrado a lo mejor un poquitito menos, porque las hormonas testiculares son anabólicas y me convierte más. Ahora, si ese macho
o sea, si yo no lo castré y tengo el macho entero, estoy jugando también porque cuando tengo que venderlo, el macho entero que me empezó a formar la fisonomía de macho, de toro, me bajan el precio. Entonces, cuando está. Si el precio de pizarra, de venta, está bajo, bueno, lo tengo que vender y me clavé por no castrarlo. Si yo lo castré, la conversión es menos, pero puedo manejar. Si ese animal pesa 330 kilos y estaría para vender y el precio es bajo, el hecho de que está castrado no va a crear nunca la fisonomía de un toro, entonces no me van a bajar el precio, lo puedo mantener más tiempo. Son ventajas y desventajas. Están sometidos a estudios permanentes. Sí. Y si la persona que lo tiene que estar 24 horas sobre el animal para realmente ver todas estas cuestiones. Si vos le hablas a un productor, no, a mí me conviene más tenerlo entero, no castrarlo para que me convierta más. Y de hecho lo pesás y te aumenta más, porque la testosterona es anabólico, anabolizante. Ahora, si cuando está, tengo que venderlo, no importa, no puede pasar. Si está castrado, sí lo puedo tener un mes más. Ahora se va entendiendo cada vez más por qué no se tiene este trabajo hoy en el campo. Es decir, si no es redituable con todo esto que hay que hacer, imagínense, nadie quiere saber más nada con esto, ¿no? Ahí está un poco la cuestión. Y estamos en problemas, ¿no? A nivel general o a nivel de consumidores, grandes consumidores de carne que somos nosotros los argentinos principalmente, y que fuimos en su momento, creo que en exportaciones, los pioneros. Sí. Y hoy creo que de exportadores vamos a tener que terminar siendo importadores. Sí, sí. Bueno, si seguimos a este ritmo. Pasó, volviendo a la política anterior. Teníamos un secretario de gobierno que subsidiaba a los filoteros y no a la máquina de hacer terneros. Entonces nadie criaba más terneros. Sí, que fue muy el que lo criaba era porque tenía el amor, porque del padre, del abuelo, y bueno, Pero cuando largaron el tema del filo, todo el mundo ponía filo porque era un negocio muy rentable. Aparte, este secretario le daba el maíz. Entonces, el 80% del maíz era subsidiado. Entonces era gratis casi, era todo ganancia. Claro. Bueno, fue otro error que nadie lo entendía, porque al que producía, que tenía la vaca, tenía el toro, tenía que esperar que nazca el ternero y criarlo hasta los 120, 140 kilos, no le daban una moneda, y el que solo lo compraba y lo traía a engordar, le subsidiaban el maíz. Claro. Bueno, esas fueron todas cosas que fueron errores, y hoy estamos así. Así como por estamos. Ese motivo. Grandes puestas en escena que hasta el día de hoy le vamos encontrando así, como una charla como la de hoy, le encontramos algo de explicación o algún sentido, porque por allí de pronto hay cuestiones y situaciones que se han venido dando en la Argentina que no se le encuentra la explicación o el sentido común. Exacto. Y bueno, las enfermedades, como ya las mencioné, que siempre hacemos hincapié en esto, son 2 o 3. 90% neumonías, y tenés algo de digestivo porque no se adaptó, y bueno, pietín y queratoconjuntivitis, pero son muy secundarias. Claro, muy secundarias. La número 1 es la neumonía, por el hecho de convivir todos pegados, respirar todo lo mismo, el exceso de metano. Bueno, eso es lo que pasa. Y siempre la adaptación, es muy importante la adaptación en un feedlot, porque el animal se puede morir. Dejemos el feedlot, vamos ahora a campo. Un ejemplo, los animales están comiendo alfalfa verde, todos contentos. Trillaron el maíz, ¿y qué hago? Yo quiero largar esos animales al maíz, al chalar, para que coman ese chalar. La mitad muere, porque ese rumen no está adaptado al proceso, porque adentro tengo 2 floras bacterianas, una celulolítica y la otra amilolítica. Por ejemplo, la del feedlot tienen que ser amilolítica para que me degraden el almidón y me lo conviertan en propiónico, que es el precursor de la carne. La celulolítica me hace acético, que es el precursor de la leche. Porque también hay tambos. Vieron que en todos los tambos hay pasto, no es que le dan maíz, porque no les sirve darle maíz a un tambo. Solamente se le da maíz al que produce carne. Entonces todo lleva un proceso, porque la digestibilidad del bovino la maneja el rumen, la flora bacteriana que tengo en el rumen. Entonces yo necesito adaptar esa flora a la nueva dieta. Si yo le cambio la dieta bruscamente a un animal, no tengo la flora que me la va a digerir o que me la va a metabolizar, entonces se va a morir. La última pregunta, Marcelo, para ir cerrando.
¿El bovino puede comer otra cosa aparte del pasto, de lo verde y del maíz? Como, ¿Algún otro alimento que no sí, sea ninguno de los dos? En un tiempo se le metía harina de carne y después tuvimos el mal de la vaca loca. Harina de carne. Uh-huh. La verdad que bueno. Recién en 90 y algo esa. salió el mal de la vaca loca en Inglaterra. Sí, eso me acuerdo, sí. Que es un prión, se modificó, no es un virus, ni una bacteria, ni nada, es un prión, una proteína viva que se modificó y me afectó el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque le daban harina de carne. Porque la harina de carne tiene una proteína de excelente calidad, pero para un monogástrico, no un poligástrico. Poligástrico también es una palabra mal pronunciada, porque el bovino no es poligástrico, es monogástrico policavitario. Entonces, pero como es manejado por el rumen, no puede comer harina de carne. El bovino nació para comer pasto o granos, claro, pero no carne. Excelente. Bien, queda para la próxima, ¿no? Para otra charla. Este tema, este tipo de procedimientos, pero para el cerdo. Sí. Claro. Queda para la próxima. ¿Cómo no? Marcelo, muchísimas gracias. Por favor. Marcelo Pellegrini, médico veterinario, matrícula 2344, charlando contándonos, como se dice vulgarmente, desburrándonos de lo que es un feedlot, cómo se trabaja y qué es lo que se hace en esos lugares y cuál es la vida que llevan también esos animales. Seguimos en la mañana, señora, hasta la hora 12:30. Así es. Abrí los ojos, desperezá y musicalizá. La mejor mañana es